Saludos amigos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, en este videoprograma quiero presentarles un artículo del último número de la revista de The Economist sobre cómo, al igual que en esta entrevista donde reapareció George Soros, pues se notan nerviosos. Ellos titulan esta portada Goodbye Globalization, que es adiós a la globalización. Los peligros de ser llevados hasta la autosuficiencia. Ojo, a ellos no les gusta este tipo de temas, por mucho de lo que voy a tratar aquí. Entonces, continuemos, pónganse cómodos, porque esto es posiblemente lo que se viene, es lo que ellos vislumbran. Y vaya, para ellos, al igual que el caso de George Soros, que son pro-globalistas, que saben a qué se dedican, pues no quieren. Pero dice así, miren, incluso antes de que todo esto iniciara, la globalización ya era difícil. Un sistema abierto de comercio que había dominado la economía mundial durante décadas había sido dañado en el colapso financiero y lo que fue la intervención democrática comercial chino-estadounidense. Ahora se está recuperando de un tercer golpe de estos últimos 12 años. Ya que los bloqueos han sellado las fronteras y han interrumpido el comercio. El número de pasajeros, por ejemplo, a nivel internacional de avión, se han reducido en un 97% en lo que va del año. Las exportaciones de automóviles mexicanos cayeron en un 90% en abril. El 21% de los traslados transparentes de contenedores en mayo han sido cancelados. A medida que se reabren las economías, estas actividades se recuperan. La actividad posiblemente se recuperará, pero no esperen que esto sea pronto. A un mundo sin preocupaciones de movimiento, sin restricciones y de libre comercio, ya que todo esto que estamos viviendo va a politizar los viajes, la migración y va a afianzar un sesgo hacia la autosuficiencia. Ojo, que aquí ya está empezando a hablar de temas que ya habíamos tratado acá, ¿no? Este término en los que, pues, obviamente, los migrantes son los primeros afectados, en donde el trabajador local va a ser el que va a suplantar a estos, en donde posiblemente va a empezar a haber temas políticos para poder viajar, ¿no? ¿Quién va a tener la confianza de que de un país en donde están pasando, pues, por problemas todavía de esta situación, pues que lleguen sin ninguna preocupación, ¿no? Obviamente va a haber temas en países como España donde te van a decir, si quieres venir acá, bueno, quédate 14 días en cuarentena, ¿no? ¿Quién en su sano juicio va a ir a perder 14 días esperando ya para salir, ¿no? Obviamente nadie. Y continuando, esta sacudida hacia un adentro debilitará la recuperación, dejará la economía vulnerable y propagará la inestabilidad geopolítica. El mundo ha tenido varias épocas de integración, pero el sistema comercial que surgió en la década de los 90 fue más lejos que nunca. China se convirtió en la fábrica del mundo, las fronteras se abrieron a personas, a bienes, capital e información. Después del colapso de los Lehman Brothers en el 2008, la mayoría de los bancos y algunas empresas multinacionales tuvieron que cerrar sus puertas definitivamente. El comercio, la inversión extranjera se estancaron en relación con el Producto Interno Bruto, un proceso que este periódico más tarde llamó lenta globalización. Esto en referencia a The Economist. Luego vinieron, pues, las intervenciones democráticas comerciales del presidente Donald Trump, que mezclaron las preocupaciones sobre los trabajos manuales y el capitalismo autocrático de China con una agenda más amplia de chauvinismo y de desprecio por las alianzas. En el momento en el que el virus comenzó a extenderse por primera vez por Wuhan, el año pasado, esta tasa arancelaria de los Estados Unidos sobre las importaciones volvió al nivel más alto desde el 93, y tanto los Estados Unidos como China habían comenzado a desacoplar sus industrias tecnológicas. Ya para enero, una nueva ola de perturbaciones se ha extendido hacia el oeste desde Asia. Los cierres de fábricas, tiendas y oficinas han provocado una caída de la demanda y han impedido que los proveedores lleguen a los clientes. El daño no es universal. La comida todavía está llegando. Apple insiste en que todavía puede fabricar sus iPhones
y las exportaciones de China se han mantenido hasta ahora, impulsadas por las ventas de equipos médicos, pero el efecto general es totalmente salvaje, porque el comercio mundial de bienes puede reducirse entre un 10 y un 30% para este año. En los primeros 10 días de mayo, las exportaciones de Corea del Sur, una potencia comercial, cayeron un 46% interanual, probablemente la peor caída desde que comenzaron los registros en 1967. La anarquía subyacente de la gobernanza global está siendo expuesta. Francia y Gran Bretaña se han peleado por las reglas de la cuarentena. China está amenazando a Australia con tarifas punitivas para exigir una investigación sobre los orígenes de este virus. Ojo, que esto ya fueron impuestas en una tasa del 80%, totalmente altas, y bueno, veremos en estos días qué pasa. Pero volviendo al artículo, dice: la Casa Blanca sigue en pie de intervención democrática sobre el comercio. A pesar de unos casos de cooperación durante esta situación, como los préstamos de la Reserva Federal a otros bancos centrales, Estados Unidos se ha mostrado reacio a actuar como líder mundial. El caos y la división del hogar han dañado su prestigio. El secreto y la intimidación de China han confirmado que no está dispuesto o no está en forma de retomar el manto. En todo el mundo, la opinión pública se está alejando de la globalización. Las personas se han sentido perturbadas al descubrir que su salud depende de una pelea para importar equipos de protección y de los trabajos migrantes que trabajan en algunas residencias en sus países, pero que aparte tienen que cosechar todos sus campos. Ojo, aquí justamente todo el mundo está, oye, necesitamos pues equipo médico, necesitamos respiradores, necesitamos suministros, pero ¿dónde? ¿No? Ahí está China. Pero aquí es donde se está viendo esa preocupación de que lo que se hizo anteriormente con la globalización, de minimizar los costos, de enviar y deslocalizar las empresas y colocarlas en países de Asia, por ejemplo, ¿qué es lo que nos están mostrando? ¿Qué es lo que le están mostrando, por ejemplo, al primer mundo, en donde dependen de la mano de obra migrante, ¿no? Porque de otra forma no pueden hacer su gente no está dispuesta a trabajar tantas jornadas por tan poco salario, bajo ciertas condiciones. Ya lo vimos, pero pues no les está quedando de otra. Pero volviendo a esto, dice, mira, esto es solo el comienzo. Aunque el flujo de información es en gran parte libre fuera de China, el movimiento de personas, bienes y capitales no lo es. Consideren a las personas, por ejemplo, en primera instancia. La administración de Donald Trump propone reducir aún más la inmigración, argumentando que los empleos deberían de ir para los estadounidenses. Es probable que otros países sigan este ejemplo. Los viajes van a estar restringidos, lo que limita el alcance para encontrar trabajo, inspeccionar plantas y hacer pedidos. Alrededor del 90% de las personas viven en países con fronteras en gran medida cerradas. Muchos gobiernos se abrirán solo a países con protocolos de salud similares. Una de estas burbujas de viaje incluyen, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda, y tal vez Taiwán y Singapur. La industria está señalando que la interrupción para viajar será duradera. Airbus ha reducido la producción de un tercio y Emirates, un símbolo de la globalización, no espera una recuperación sino hasta después del 2022. El comercio sufrirá a medida que los países abandonen la idea de que las empresas y los bienes van a estar recibiendo el mismo trato, independientemente de su procedencia. Los gobiernos y los bancos centrales están pidiendo a los contribuyentes que suscriban a las empresas nacionales a través de sus paquetes de estímulos, creando un incentivo enorme y continuo para favorecerlos. Y el impulso para llevar las cadenas de suministro a casa en nombre de la resiliencia se están acelerando. Que en este caso no es otra cosa más que consume local, ¿no? Intenta consumir, intenta producir en tu país. Eso es a donde se está girando en muchas partes del planeta. Y volviendo aquí, dice, mira, el 12 de mayo, Narendra Modi, primer ministro de la India, le dijo a la nación que había comenzado una nueva era de autosuficiencia económica. Ojo, esta palabra pues
pone en suma preocupación a cualquier globalista. Dice, mira, por ejemplo, el estímulo japonés, el COVID-19, incluye subsidios para las empresas que han sido repatriadas, es decir, fábricas que están deslocalizadas de Japón y que, ¿sabes qué? Si las traes de regreso, va a haber estímulos fiscales. Los funcionarios, por ejemplo, en la Unión Europea hablan de autonomía estratégica y están creando un fondo para comprar para participaciones en las empresas, es decir, parte estatización o comprar algunas participaciones de algunos dividendos con las empresas. Estados Unidos insta a Intel a construir plantas en casa. Intel es este gran productor de procesadores. El comercio digital está prosperando, pero su escala sigue siendo modesta. Las ventas al exterior de Amazon, Apple, Facebook y Microsoft equivalen a solo el 1.3% de las exportaciones mundiales. El flujo de capital también está sufriendo, ya que la inversión a largo plazo se hunde. La inversión china de capital de riesgo en Estados Unidos cayó a 400 millones el primer trimestre de este año, un 60% debajo de su nivel de hace 2 años. Las empresas multinacionales pueden reducir su inversión transfronteriza en 1/3 este año. Estados Unidos acaba de dar instrucciones a su principal fondo de pensiones federal para que deje de comprar acciones chinas. Y en lo que va del año, los países que representan el 59% del PIB mundial han endurecido sus normas sobre inversión extranjera. A medida que los gobiernos intentan pagar sus nuevas deudas gravando a empresas e inversores, algunos países pueden verse tentados a restringir aún más el flujo de capital a través de las fronteras. Ojo, ya están hablando prácticamente de que la globalización se acabó. Y terminando, mira, no se deje engañar de que un sistema de comercio con una red inestable de controles nacionales va a ser más humano, más seguro. A los países más pobres les resultará más difícil ponerse al día, y en el mundo rico la vida será más cara y menos libre. La forma de hacer que las cadenas de suministro sean más resistentes no va a ser llevándotelas a casa, porque esto va a concentrar el riesgo y pierden las economías de escala, sino diversificándolas. Además, un mundo fracturado dificultará la solución de los problemas mundiales, incluida la búsqueda por esta vacuna o la recuperación económica. Trágicamente, esta lógica ya no está de moda. Esos 3 golpes al cuerpo han herido tanto al sistema abierto de comercio que se están descuidando los poderosos argumentos a su favor. Despídase de la mayoría de la era globalizada y preocúpese por lo que va a ocurrir en su lugar. Ojo, ¿cómo nos están espantando? Por un lado, tienen un poco de razón en cuanto a esta situación de que hay que diversificar las cuestiones de las cadenas de suministro. Pero ¿qué nos está pasando ahora? Cuando tuvimos un mundo en donde había una desregularización de muchas de las cuestiones económicas, en donde entre menos se ocupara el gobierno de interferir en la economía, que no digo y no abogo, por supuesto, que se entrometa en todo, sino que esté regulando. Pero cuando vemos cómo cualquier corporación, con tal de generar los mayores ingresos, sin importarle la vida humana, sin importarle el bienestar de la gente, sin importarle por la redistribución de la riqueza, con todas las cuestiones que existen, pues de superpoderosas corporaciones, donde obviamente ¿cómo va a existir competencia? Ya lo vemos, ¿no? En un mundo como en el que dejamos la normalidad, en donde las grandes corporaciones prácticamente pues tenían la distribución de cualquier cosa. Ibas a un supermercado y tú veías, oye, quiero este pan, bueno, no quiero esta marca porque ya me chocó el otro o porque no quiero ayudar a esa marca. Pero al fin y al cabo, en el caso de México, vas al supermercado, compras un pan y todos son Bimbo. Puedes comprar Wonder, pero sigue siendo Bimbo. Quieres comprar Oat Wet, pero sigue siendo Bimbo, ¿no? Y así nos podemos ir de ejemplo a ejemplo en cada país sobre qué es su supuesta libre elección, y vamos viendo que quienes dominan son las grandes corporaciones, obviamente con subsidiarias, obviamente con empresitas que van comprando y absorbiendo. Pero ¿dónde quedaba
la libre competencia, donde quedaba la seguridad en un caso como en el que estamos viviendo hoy en día, donde si tu nación depende de pagar sueldos sumamente miserables, de condiciones extremadamente difíciles que tus nacionales no los aceptarían. Y vemos en Europa, ¿qué está pasando cuando no están yendo los migrantes a recolectar sus vegetales? ¿Qué está pasando en Estados Unidos cuando no tienen la capacidad laboral para poder empaquetar la carne? ¿No? Lo estamos viendo. Se está desquebrajando este sistema. Y pues, obviamente, todos los globalistas ya lo están viendo perdido. ¿Ustedes qué creen, amigos? Siempre es importante analizar estos temas. Y realmente, esta revista, pues, tiene muchos pinceladas y vistazos de cómo la élite del mundo está viendo las cosas. ¿Ustedes cómo lo están viendo? Es muy posible que sí, efectivamente, se esté acabando la globalización. Se despide Pablo de su Granja Humana MX y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos amigos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego.